El número de Reynolds se calcula en función de los diferentes diámetros. El objetivo de esta práctica es precisamente ese, es comprobar que los diferentes tipos de flujos se cumplen para los rangos establecidos del número de Reynolds. Este número se define de la siguiente manera, ¿no? Reynolds fue un investigador que se dedicó principalmente a la hidráulica, y este número se utiliza en la mecánica de fluidos para el diseño de reactores y fenómenos de transporte, de movimiento de fluido, o sea, lo que se refiere a los asolves, ¿no? Y sirve su valor para saber de qué tipo de flujo es. ¿De qué manera se determina? Miren, aquí está la formulita. ¿Qué es el número de Reynolds? Que es RE. Se calcula multiplicando la velocidad media del conducto, del flujo, perdón, por el diámetro del tubo dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces son tres valores que están involucrados y dos de ellos son constantes, porque el diámetro del tubo normalmente es constante en un tramo. La viscosidad también es constante si es que no cambia la temperatura. Y la velocidad es lo que puede variar, porque nosotros podemos variar la cantidad de agua que estamos introduciendo al tubo. Bueno, entonces, tomando en cuenta esos tres valores, nosotros podemos definir el valor de RE. Y con RE, calcular el tipo de flujo, que es lo que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los tipos de flujo que existen? Bueno, pues los tipos de flujo que existen son tres principalmente, ¿no? Estos flujos son el flujo laminar, que es este de arriba, el flujo turbulento y el flujo de transición. Ahora vamos a acercarlo. ¿Cuál es la característica del flujo laminar? Bueno, pues todas sus partículas, su trayectoria normalmente es recta. ¿Qué quiere decir eso? Que una gotita de agua se va a mover de forma lineal. No va a andar sacando curvas ni vueltas para otra parte. Ese es el principio del flujo laminar. Y por eso el número de Reynolds es un número bajo. Hay autores que dicen que son 2100, otros que son 2000. Aquí yo lo apunté como si fuese 2100, ¿no? Entonces, si el número de Reynolds es bajo, quiere decir que la velocidad es baja. Entonces, el comportamiento es este. Si el número de Reynolds sobrepasa los 4000, quiere decir que las partículas se comportan de una manera errática. Aleatoriamente se van moviendo para todos lados. Y tenemos nosotros un flujo de este tipo. Hay un flujo que es intermedio, que es el flujo en transición. En ese flujo se dan pequeñas ondulaciones de las trayectorias, en las cuales pues, el número está comprendido entre 2000 y 4000. Quiere decir que en resumen, nosotros tenemos estos tres tipos, nada más. Aunque eso es según Reynolds, pero hay otro autor que se llama Modi, que es el segundo criterio. Ese que está aquí arriba, el de la izquierda, es el diagrama de Modi que viene en los libros. En el libro de mecánica de fluidos, de ahí lo saqué, ¿no? Ahí lo fotocopié. ¿De qué consiste este diagrama? Es un poquito más claro este. Fíjense que tiene varias curvas. Esas curvas son las que definen un término que se llama rugosidad relativa. Es este que está aquí. La rugosidad relativa se determina con un término que se llama épsilon dividido entre el diámetro. El épsilon depende del tipo de material. Aquí hay diferentes valores de épsilon. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, si yo divido el épsilon entre el diámetro, voy a escoger una de estas curvas, suponiendo que escogiera la del 0.01, ¿no? No sé qué material es todavía, ¿no? Pero si yo conozco el número de Reynolds y conozco la rugosidad relativa, puedo yo cruzar Reynolds con la rugosidad relativa y eso me lleva a calcular un coeficiente F. Ese coeficiente F nos va a servir a nosotros para determinar las pérdidas de energía que hay en una tubería. Entonces quiere decir que este diagrama
aparte de servirnos para saber el tipo de flujo, ya que los tipos de flujo están señalados aquí arribita, tenemos aquí un flujo turbulento, un flujo en transición, zona crítica y un flujo laminar, ¿no? Aquí, lo bueno de este diagrama es que hay cuatro tipos de flujos y toma en cuenta más cosas, ¿no? Porque en el otro criterio no importa de qué material es el tubo y en este sí importa, porque aquí tenemos ese tipo de material. Bueno, entonces, aquí yo puse un video, eso es para que lo vean ustedes en sus casas, de cómo funciona el número de Reynolds. Aquí les digo, aquí esta persona sí usa de 2000 a 4000. Lo voy a adelantar, ¿no? Este es un pequeño instructivo de cómo se usa. No lo vamos a ver ahorita, ¿no? Es para que ustedes lo estudien. De todas maneras, en el ejemplo ahí lo vamos a hacer nosotros, el pequeño ejercicio, ¿no? Bueno, esos son los tipos de flujo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no estudiáramos a Reynolds, no estudiáramos los flujos de una manera adecuada? Bueno, pues puede pasar esto, ¿no? No sé si le entienden, ¿no? A lo que está hablando, yo no le entiendo ni papa, así que le voy a poner pausa. Aquí hay una fuga en Los Ángeles. Seguramente fue debido a que aquí hubo una alta depresión, un tubo se reventó. Tal vez fue por un impacto de un automóvil o porque no se estudió bien estos tipos de flujo, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca fallas, problemas de tránsito, provoca que las personas se queden sin agua. Bueno, toda una serie de problemáticas, ¿no? Miren, aquí inundó una zona, un estadio. Y esto también parece una plaza comercial que tal vez inundó. Bueno, ahí son una serie de problemáticas, ¿no? Bueno, esta es otra cosa que puede suceder. Eso no me acuerdo de qué es, lo voy a notar poquito. Es lo mismo, ¿no? Esta es una fuga de un sistema, de un hidrante contra incendios. Y de igual manera, seguramente no se realizó un buen estudio, pero el mejor de todos, o el peor, es este que está aquí, miren. Este que está aquí es un lugar en donde repentinamente se da una explosión de una tubería. Y pues lograron grabarla porque casualmente ahí había vigilancia, ¿no? Cámara de vigilancia. Entonces, aquí imagínate el susto que te pegó esta gente, ¿no? Y eso es agua potable. Y se dio esa problemática, ¿no? Entonces, si nosotros lo estudiamos bien, aquí hay otra fuga, ¿no? Pues esta es la fuga del Chapo. Ahí si ustedes la quieren ver, pues ahí la miran en el video, ¿no? Si nosotros no estudiamos bien lo referente a los flujos, pueden traer problemáticas tales como reventamiento de tuberías, inundaciones, desabastecimiento de agua, entre otras cosas, ¿no? Este amigo es bien bueno, pero eso los tubos. Vamos a ver. Eso es lo que puede suceder. ¿Qué procedimiento vamos a seguir nosotros? Perdón, antes, ¿qué materiales vamos a utilizar? Son dos materiales nada más en esta práctica. Uno es agua y otro es tinta. Y tenemos varios equipos. Este equipo está instalado ahí en la facultad. Es un sistema de tuberías que tiene un alimentador por la parte superior y tiene algunos medidores. Tiene un medidor de gasto, tiene un medidor de velocidad, tiene un medidor de flujo y este es un depósito para introducir la tinta y algunas válvulas, ¿no? Y lo importante aquí es que la tubería es de acrílico y podemos ver nosotros qué tipo de flujo se presenta ahí, que es el propósito, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Primero, tenemos el medidor de agua. Este medidor de agua lo que mide es volumen. Es como un medidor de su casa, ¿no? Japama lo que hace es medir la cantidad de agua que consumimos y con eso nos cobra. Entonces aquí tenemos ese medidor, ¿no? Tenemos un tubo Venturi. Este tubo Venturi lo que mide es la velocidad, a diferencia del anterior, ¿no? Este anterior lo que nos mide es volumen. Este de acá lo que nos mide es la velocidad del agua en este punto. Bueno, desgraciadamente el del laboratorio pues está roto, ¿no? Pero en términos generales eso es lo que hace, pero ahí se los vamos a deber.
Ocupamos un cronómetro para medir el tiempo que nos va a servir para calcular, decíamos nosotros, el gasto, ¿no? Recuerden ustedes que gasto es igual a volumen entre tiempo. Quiere decir que este término lo vamos a medir con un cronómetro directamente. ¿Qué más vamos a ocupar? Ocupamos un recipiente, con esto vamos a medir el volumen. Tenemos también un fluxómetro. Pues fíjense, 3 cosas para medir: volumen, velocidad y gasto. Esos 3 puntos son los importantes. Este aparato lo que mide es litros por hora. Quiere decir que es un caudalímetro o un fluxómetro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la aguja con un obturador. Este es el que, oprimiéndole, introduce tinta dentro de la tubería, y podemos ver, depende de cómo se mueve, podemos ver el tipo de flujo, ¿no? Ahora vamos a ver un video. ¿Qué más está aquí? Está el depósito de la tinta. Es una tinta azul, miren que está todo manchado, pueden ver. ¿Y qué más tenemos? Sería todo el equipo. Bueno, ¿cuál viene siendo nuestro procedimiento? El procedimiento que vamos a hacer, antes que nada, pues vamos pensando de qué se trata esto, ¿no? Estamos platicando de que tenemos un depósito en el cual nosotros vamos a introducir tinta adentro de la tubería. Esa tinta va a tomar una dirección o una forma. Si va recta, va a ser un flujo laminar. Si va así como para todos lados aleatoriamente, se trata de un flujo turbulento. Y Reynolds, en este caso, pues es menor de 2000, menor de 2100, dijimos. Y el caso del turbulento va a ser mayor de 4000 o mayor de 4100. Hay algunos que dicen que es de esa manera, ¿no? Entonces, este es el arreglo principal. Tenemos un inyector de tinta y un flujo que no sabemos de qué tipo es, y ese va a tomar una forma determinada, no sé, ese colorante. Esas son las 3 formas que pueden tomarse: laminar, superior; transición, medio; y turbulento, de la parte inferior. Y podemos nosotros comprobar todo esto con el diagrama de Moody que platicamos hace un momento. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo está el rollo con este asunto? Primero, tenemos aquí nosotros abajo un desagüe. Esa es una válvula que simplemente vamos a abrirle, ¿no? Abrirlo, cerrarle, dependiendo de lo que ocupemos. Si la abrimos, obviamente va a comenzar a medir el volumen, va a comenzar a medir el gasto, vamos a poder ver la tinta. Esta es la parte inferior. Este va hacia una rejilla. Aquí casi no se nota, ¿verdad? Ahí abajo está, miren. Se descarga una rejilla. Todo bien ecológico, ya saben. Tenemos un medidor de volumen. La abrimos nosotros ahí abajo a la válvula. Y arriba, pues ya podemos registrar el volumen que se está descargando. Igual que en sus casas, es lo que les decía, ¿no? Tenemos también el medidor de gasto, que es un caudalímetro. Al empezar a salir el agua, pues aquí nosotros podemos registrar con estas lecturas qué cantidad de agua está pasando, ¿no? Volumen sobre tiempo. Son los 3 equipos. También está el obturador de tinta. Cuando nosotros le activamos el obturador, pues podemos introducir tinta en el tubo, y ahí podemos ver visualmente, describir visualmente de qué tipo de flujo de que estamos hablando. Y esos son todos los equipos. A ver, ¿qué me faltó aquí? Bueno, y este es un recipiente solamente para captar el volumen, ¿verdad? Es un recipiente calibrado por la NASA. Si se fijan, está bien calibrado. Esas algas son... Ahí cultivamos algas también en la UAS. Y vamos a medir volumen y tiempo, ¿no? Volumen con el gasto. Perdón, el volumen va a ser con el peso, y el tiempo con un celular, con un cronómetro, ¿no? Bueno, esos son todos los equipos que vamos a utilizar. Ahora sí, ustedes tengan a la mano, por favor, su tabla número 1.
Localícelo por ahí físicamente. Vamos a anotar qué datos se obtuvieron de volumen y tiempo. Que esos son los datos principales que vamos a ocupar. Lo vamos a anotar hasta el final, ¿no? Pero vayan ahí teniendo la mano. Vamos a ver. Empezamos. Primero, dijimos nosotros que ya lo regué. Oh, perdón. Dijimos que tenemos nosotros tres gastos, ¿no? Tres tipos de flujo, perdón. Laminar, transición y turbulencia. Vamos a empezar por el laminar. ¿Cómo se miraban la tinta en el flujo laminar? Aquí lo tenemos, miren. Si se fijan, la tinta no tiene variaciones en lo que viene siendo su trayectoria. En este se nota, bueno, en este se nota más claro. Fíjense que va de una manera suave, moviéndose, lo voy a echar a andar otra vez, hacia la parte inferior. No hay ondulaciones, ¿no? Vamos a continuar. ¿Cuáles son los datos que se obtuvieron ahí? Tuvimos volumen y tiempo. Este es el volumen, son mililitros, ¿no? Porque un gramo es un mililitro. A ver, denme unos minutos, por favor. Le decía que tenemos tres volúmenes y tres tiempos. Aquí está el primero. Tenemos un segundo volumen, que es este. Le decía que un mililitro es igual a un gramo. Tenemos aquí el tercero, ¿no? Pues tres renglones para el flujo laminar. No lo vamos a apuntar ahorita porque ahorita está el registro total, ¿no? Entonces tenemos el transición también. ¿Cuál es la característica del flujo en transición? Dijimos, bueno, pues que la trayectoria es más o menos ondulada, ¿no? De lo que viene siendo el gasto. Entonces, si se fijan ahí, se mira más en este del medio, ¿no? Una pequeña ondulación de lo que viene siendo el flujo. Eso significa que estamos en un flujo que está pasando de laminar a turbulento. Por eso se le llama transición. Vamos a volverla a ver. Ahí se notan las pequeñas curvitas, ¿no? Ahí es porque de repente se nos iba tinta llamando, pero ahí se ve la pequeña curvatura. Bueno, ¿cuáles son los tres datos que se obtuvieron? Tenemos nosotros el volumen y tiempo, el primero de transición, segundo volumen y tiempo, también de transición, y tercer volumen y tiempo. Esos van en el cuarto, quinto y sexto renglón de su tabla. Y por último, tenemos el flujo, esos se quedan aquí, en este segundo espacio, ¿no? Y tenemos por último el flujo turbulento. Dijimos que esto era una trayectoria errática de flujo. Aquí tomamos cuatro diferentes datos, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes cómo estas trayectorias pues no cumplen una regla, ¿no? Sino que se va para todas partes. Fíjense en esta que está acá, cómo es una gran cantidad de agua la que está ahí teniendo. Por eso el flujo es muy alto aquí. Y de igual manera, pues tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Aquí 4 datos que tomar. Entonces, chicos, el registro es este. Anoten, por favor, estos datos rápidamente en esta tabla. Los primeros 3 son del flujo laminar, otros 3 del flujo transición y otros 3 del flujo turbulento. Si no, utilicen su tecnología y tomen una foto de la pantalla. Tienen 1 minuto para hacerlo. Sale, los espero un minutito. Bueno, chicos, esos son los datos que tenemos principales y de ahí deben de calcularse el resto. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Bueno, nos pasamos a lo referente a los cálculos. Ya tenemos en la tabla número 1. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Estos cálculos se refieren a los dos criterios. Primero vamos a irnos con el criterio del número de Reynolds. Aquí en el número de Reynolds, esos son los datos que tenemos, nos dijimos volumen y tiempo.
¿Cómo vamos a llenar esta tabla? Está muy sencillo. Miren. El gasto, que es esta columna que está aquí, lo vamos a calcular de esta manera. Nosotros tenemos el volumen y el tiempo. Quiere decir que voy a dividir volumen sobre tiempo y obtengo el gasto. Ahí tengo ya la tercera columna calculada, ¿no? Si recordamos, el principio de continuidad dice que gasto es igual a área por velocidad. Quiere decir que la velocidad es igual a gasto sobre área, si lo despejamos. Bueno, pues de esa manera podemos calcular nosotros la velocidad media. ¿Cuánto vale el área? Si nosotros tenemos el diámetro de 3.24 centímetros, puedo calcular el área del círculo y tengo que son 8.245 centímetros cuadrados. Entonces quiere decir que este gasto del primer cálculo lo divido entre el área y obtengo la velocidad. Y habíamos dicho que el número de Reynolds es velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática para una temperatura promedio de 25 grados, aquí la tengo ya calculada. ¿De dónde salió? Pues ustedes pudieran hacerlo de las gráficas que vienen en sus libros, ¿no? La viscosidad cinemática es la que está aquí a la izquierda. Para 25 grados tenemos ese valor que mencionábamos ahí, ¿no? Entonces, que dependiendo ya de este valor del número de Reynolds, pues ya pudiéramos calcular el tipo de flujo. Como estamos en una época de navideña, ¿no? Que acaba de pasar, aquí están los cálculos ya realizados, miren. Tenemos nosotros todos los números de Reynolds. Si se fijan, los primeros tres valores son menores de 2100. Los otros tres están entre 2100 y 4000. Por eso es transición. Y todos los que pasan de 4000, son los últimos cuatro que vimos, los últimos 4 videos, están en turbulencia, ¿no? Entonces, fíjense también lo que pasa con las velocidades. Al principio tenemos una velocidad muy pequeña, de 2 centímetros por segundo, muy baja, ¿no? Aquí a la mitad, 10 centímetros por segundo, y en la última, en la que tiene más gasto, casi es 1 metro por segundo, son 90 centímetros. Entonces, por eso tenía una turbulencia muy alta. Entonces, se tomen una foto, por favor, porque sí está bien difícil que se pongan a anotarlo en un tiempo tan corto. Y este lo van a anotar en su tabla número 2, que es la tabla de los cálculos. ¿Cómo se hace? Pues ya lo dijimos, ¿no? Nosotros podemos hacerlo tomando en cuenta estas formulitas, que son fórmulas muy sencillas. Volumen sobre tiempo va acá, lo divido entre el área y la velocidad, por el diámetro entre la viscosidad y el número de Reynolds, depende de su valor, y es el tipo de flujo. Bueno, entonces, si ya tenemos nosotros el número de Reynolds, que es el número de Reynolds, es el eje de las X del diagrama de Modi, quiere decir que ya podemos utilizarlo para ver qué tipo de flujo hay según el diagrama de Modi. Entonces, ese es el primer criterio, ¿no? Segundo criterio, que está un poquito más elaborado, y eso sí es gráfico, ¿no? Entonces, el valor de la rugosidad relativa del vidrio, del plástico, es 0.0015. Si lo dividimos entre el diámetro, que es de 3.24, nos da esta rugosidad relativa. Quiere decir que nosotros podemos escoger que la gráfica a utilizar es esta, la que está entre el 0.04 y el 0.006. Encontramos cada uno de los números de Reynolds. Si se fijan aquí abajo, comienza en 1000. Luego tenemos aquí un 10 a la 4, que es 10.000. 10 a la 5, 100.000. 10 a la 6, 1.000.000. Bueno, pues con esos valores yo veo dónde se cruzan con mi rugosidad, con la gráfica de mi rugosidad relativa. Y me doy cuenta que los primeros valores nos dan en un flujo laminar, y los últimos nos dan en una zona de transición. Bueno, quiere decir que finalmente yo tengo esto. Los primeros 4 valores nos dan en un flujo laminar, los otros 3 en transición, y los otros 3 en crítico, y los demás en transición. De igual manera, tómenme una fotito a esta, por favor.
esta gráfica para que ustedes la realicen en su reporte. Fíjense, el hecho de utilizar el diagrama de Modi tiene sus ventajas, porque localizar nosotros este punto nos da a nosotros el valor de F, el valor del coeficiente de fricción, y eso nos va a servir a nosotros para ver las pérdidas de energía que vamos a tener y las vamos a utilizar en la siguiente práctica. Esa es la gran ventaja. Bueno, entonces, finalmente, nosotros sabemos que, según lo que platicamos, que podemos utilizar estos datos para nosotros realizar diseños de equipos de bombeo, por ejemplo. O bien, podemos utilizarlo para hacer modelaciones de la distribución de velocidades en un conducto. O bien, también para interpretar algunos programas de cálculo que hay aquí en ingeniería. Este programa que está aquí se llama EPANET. Es un pequeño tutorial que ustedes lo pueden ver y que se los aconsejo porque lo van a utilizar en las siguientes materias, que es red de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad sí es muy útil y bastante bueno que lo aprendan. Bueno, finalmente tenemos nosotros la siguiente conclusión. El manejo del número de Reynolds es útil para la clasificación de los tipos de flujo y tiene su aplicación en el estudio de las tuberías, cálculo de redes y pérdidas por fricción. Esa es la conclusión final. Ok, sale pues. ¿Os gusta verlos, chicos? Gracias, profe. Nos vemos. Saludos. Dale, profe. Adiós.